Universidad de Atacama, desde 1857, al servicio del desarrollo de nuestra región y el... Ya, muy buenas tardes. Como me presentaron en esta oportunidad, voy a hablar acerca de la conciliación trabajo-familia. Ya directamente a ese plano vamos a revisar algunas estadísticas relacionadas con ese tema. Posterior a eso, vamos a analizar el tema de la conciliación con corresponsabilidad y posteriormente, ya al finalizar, les voy a compartir un documento que me tocó liderar en el Instituto de Salud Pública junto a otros ergónomos y sociólogos y también trabajadores que participaron en un proceso de difusión y de construcción colectiva, que fue la guía de conciliación trabajo-familia, ¿ya? Y en este quiero ser bastante... obviamente todos los documentos tienen medidas que se pueden adaptar a los contextos de trabajo si nosotros tenemos las intenciones de mejorar esos contextos. Por lo tanto, vamos a empezar. Bueno, la conciliación trabajo-familia y la salud mental, siempre hemos conocido que el bienestar psicológico de los trabajadores y trabajadoras en un contexto específico se ve dañado de alguna forma por los distintos elementos que se compone este contexto, ¿ya? Este contexto va a fomentar algunas carencias o va a atribuir condiciones positivas en las cuales las personas se van a desarrollar. Sin embargo, uno de los elementos que genera mayor afectación de la salud psicológica de las personas son principalmente el tema de las tensiones que viven dentro de sus contextos personales y cómo las regulan dentro de sus contextos de trabajo. Y es por eso que la investigación respalda a nivel internacional que el conflicto entre trabajo y familia es una muestra de nuestra propia representación social y que tenemos que además generar una importante toma de conciencia respecto a este tema y cómo impacta en la salud pública a nivel general, ya en nuestro país. Posteriormente podemos ver algunos datos, por ejemplo, de trabajadores de ambos sexos en distintos, con respecto a diferentes déciles de ingreso. Ya vemos que en color amarillo se encuentran los hombres y en color verde se encuentran las mujeres. A la pregunta de no tiene con quién dejar a su hijo cada vez que debe ir a hacer un trabajo o realizar labores del trabajo remunerado, ¿con quién deja a su hijo al cuidado de adultos mayores, por ejemplo, el cuidado de otro familiar con discapacidad, etcétera? Entonces vemos que el grupo que pertenece al décil de ingreso 1 deja de trabajar mayoritariamente en el caso de las mujeres. Y posteriormente esto va disminuyendo en los déciles de ingreso más acomodados o que tienen mayor ventaja económica, porque el cuidado, la labor del cuidado puede ser transferida a un servicio pagado, ¿ya? También podemos ver que en el caso de trabajadores de conciliación vida laboral y familiar, según la doble presencia, el porcentaje de trabajadoras por sexo, a la pregunta, cuando usted, en la primera par de gráficos, cuando usted está en su casa, las tareas domésticas, cuando usted no está en su casa, las tareas domésticas se quedan sin hacer, y podemos observar que nunca, en el caso de los hombres, ¿ya?, y que en el caso de las mujeres alcanza un 37,0%. En el caso de los hombres también a veces esa respuesta se
refleja en un 17%, y en el caso de las mujeres alcanza un 35%. Pero lo más importante es la pregunta: cuando usted no está en su casa, las cosas, las tareas domésticas se quedan sin hacer. En el caso de las mujeres refieren un 28,0%. A la pregunta: cuando usted está en el trabajo, ¿piensa en las tareas domésticas y familiares? En el caso de las mujeres, principalmente, ellas responden que sí, que es casi siempre o siempre, en el caso de un 31,2%. Y en la otra situación, hay situaciones en las que usted necesitaría estar en el trabajo y en la casa al mismo tiempo. Las mujeres responden casi siempre o siempre. También compartirles esta otra estadística que viene de la ENET. Hombres y mujeres, cuando a menudo se enfrentan a la siguiente situación, podemos ver cuando usted no está en la casa, las tareas domésticas se quedan sin hacer según sexo y según el rango de salario. Entonces vemos acá que altamente en un 51,8% en los rangos inferiores de este salario, a diferencia de lo que pasa con los rangos superiores, ¿ya? Y en empresas feminizadas y no feminizadas, según riesgos psicosociales, laborales y prevención en empresas, observamos acá que el porcentaje de empresas en la vertical, ¿no es cierto?, y en la horizontal, nos llama mucho la atención que solo alcance un 9,1% que existe prevención del estrés, depresión o angustia en empresas feminizadas, ya en color azul. Siendo que el riesgo, que existe un factor de riesgo importante psicosocial, es mayor en las empresas feminizadas, ¿ya? Teniendo claro que lo que son las empresas feminizadas. A diferencia de lo que sucede en las empresas no feminizadas, que es menor este riesgo y alcanzan un nivel de porcentaje de prevención superior. Entonces, la equidad de género en salud y los convenios OIT se encuentra, algo también nos presentó el profesor Carlos en relación a que existen varios lineamientos generales acerca de qué hacer en frente a lo que se define, por ejemplo, en las políticas de género en salud y el Plan de Acción Mundial de la Salud de los Trabajadores al 2017 y el objetivo número 5 del Objetivo de Desarrollo Sostenible, los ODS, y a nivel mundial existe un marco en los cuales debemos respetar. Y también en la OIT tenemos el convenio 156, que también está considerando a los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, los cuales deben ser respetados. Y por esto es que se han desarrollado muchos elementos y está dentro del protocolo de riesgo psicosocial el trabajar temáticas de doble presencia, conciliación, trabajo, familia. Pero ¿qué es lo que es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conciliación? Conciliación es la organización de todos los procesos del trabajo de manera que permitan complementar las obligaciones, factores de los trabajadores con sus responsabilidades extralaborales que incluyen la esfera familiar, la esfera personal, la esfera colectiva, comunitaria, etcétera, ¿ya? Todo eso ha tenido bastantes dificultades porque la incorporación masiva e irreversible de las mujeres a nivel de Latinoamérica, si estamos hablando, al trabajo formal, ha evidenciado que existen desafíos que abordar. Existen temas que hay que cambiar en nuestra estructura social y en relación tanto a los paradigmas que conocemos como es el trabajo. Las personas, como lo hablaba anteriormente Carlos, tienen al momento de realizar la división del trabajo,
tienen una lógica, la lógica que operaba antiguamente, con que la lógica de los trabajos es masculina, ¿ya? Y muchas veces se busca que la persona haga una actividad y deje todo lo que es espacio familiar, espacio personal afuera. Ya eso era tradicionalmente lo antiguo. Ya actualmente no, actualmente incluso se están premiando o teniendo un poco más de visibilidad positiva las personas, las empresas que tienen un reconocimiento de este tipo de dimensión de la persona, que no solo viene este trabajador y aporta a generar procesos productivos de servicio, también tiene una esfera que tiene que respetar y que tiene que desarrollar como un todo. Entonces, estos cambios van a solicitar algunos requisitos, ¿ya? Que se tienen que dar dentro de las sociedades más equitativas y justas en este proceso de cambio. Y por otra parte, la redistribución de ciertos roles en el cuanto incluya la redistribución de roles de tiempo como la manera de atacar esa segmentación laboral que veíamos en la presentación anterior de Carlos, cuando se veía esta segmentación de los rubros que habitualmente están más ocupados por las mujeres, ¿ya? Y por otro lado para los hombres, ¿ya? Sin embargo, falta, analizando el contexto, falta hay un incumplimiento en cuanto a la calidad de esa falta de alternativa, el incumplimiento de las responsabilidades familiares, lo que impide obtener empleos de menor calidad para las mujeres. Por lo tanto, las mujeres básicamente acceden a un empleo en el cual pueden desempeñarse, pero no tienen la protección adecuada para poder desempeñarse en ello, ¿ya? No se les educa frente a los riesgos en los cuales están expuestas y en general hay menos protección social. ¿Y qué es lo que es el cuidado? El cuidado es un concepto multidisciplinario e implica atender a la división sexual del trabajo, pero parte de un modelo de desarrollo que excluye la provisión de servicios, en este caso de las mujeres, que las mujeres generan de manera gratuita. Estamos hablando del masivo, ¿ya? Hay muchas mujeres que quedan en casa por no poder conciliar sus deberes familiares con los del trabajo y no lo hacen, no reciben un trabajo, no desempeñan un trabajo formal. Y la organización del cuidado dentro de nuestra estructura social ha estado muy orientada a una distribución que responsabiliza básicamente a las mujeres. Entonces es particularmente importante a aquellas mujeres que sí se desempeñan en el ámbito laboral que existan por parte de ellas compromisos que puedan ponerse desafíos. Es esencialmente importante que las mujeres, con lo que hablaba la abogada también, que están en los lugares de trabajo y que están siendo dañadas por casos de acoso, por acoso laboral. Para las mujeres, una mujer que esté dentro de un lugar de trabajo es esencialmente importante desarrollarse en el ámbito laboral. Recuerden que no todas las mujeres son las que acceden a esos lugares, ¿ya? Por algo llegó a ese lugar, por algo llegó a esa instancia, ¿ya? Entonces, el tomar conciencia acerca de esos procesos de participación formal en el empleo, ya la hace mucho más importante. Y es un desafío personal para las mujeres porque también pasa que con el tema de la crianza de los hijos, disminuye la posibilidad también de el desempeñarse o buscar una capacitación o especializarse, etcétera. Entonces, hay muchos factores que actualmente, como lo hablaba también una expositora, exigen del rol de la mujer, ¿ya? La típica imagen de la mujer pulpo
que exige que sea competente en el trabajo, hacendosa, exigente en el tema de organizar las casas, la parte doméstica, pero también son demandas que tienen. Y todos esos elementos también los viven los hombres y van generando tensión en los contextos de trabajo, tensión en querer promover, en querer ser promovidos dentro de un contexto y poder tener un mejor salario, tener un mejor estándar de vida. Lo que nosotros hemos visto en cuanto a las estadísticas y lo que pudimos comprender acerca de la presentación anterior también, nos muestra esto, nos muestra que se deriva la existencia de un patrón común. Las mujeres dentro del trabajo remunerado están en descenso, están descendidas, ¿ya? Y sin embargo el trabajo de doméstico no remunerado es el que aumenta, ¿ya? Y en el caso de los hombres, el trabajo doméstico no remunerado es el que está descendido y el trabajo remunerado es el valorizado, que le entrega valor. Entonces, ¿qué es lo que es la dimensión sexual del trabajo? La diferenciación jerárquica entre hombres y mujeres que establece ámbitos distintos de desempeño para cada grupo. Y en este caso, particularmente en nuestra esfera social de Chile, ¿no es cierto? Acá, en nuestro país, el trabajo de las mujeres es el doméstico privado y el de los hombres es el del ámbito público, ¿ya? Entonces nos preguntamos cómo los trabajos productivos con mayor valoración social y económica y el trabajo reproductivo, que es el privado, de la esfera privada, que es el que realizan mujeres, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la conciliación con corresponsabilidad? La conciliación con corresponsabilidad llama a la necesidad de configurar cambios de una perspectiva global, basada en la plena corresponsabilidad social de mujeres y hombres. Y esto que genere un replanteamiento de los diversos roles de género y de las estructuras sociales. Estos roles de género, como los que hemos estado hablando, cómo se pueden cambiar o modificar en la estructura social laboral, en la familiar, que nos muestren un avance de mejora social en su conjunto, ¿ya? Hablemos de que estos estándares están a nivel de los países más desarrollados, ¿ya? Hay otro tipo de replantearnos, cómo poder replantearnos la sociedad de otra manera, ¿ya? Y sociedades como la francesa, la suiza, a nivel mundial, han pasado por estos procesos, ¿ya? Y han mejorado y si bien se necesita, mi visión, yo soy psicóloga y también ergónoma, se necesita concentrarse en el conocer cuáles son las tensiones concretas que tienen los trabajadores en el ámbito laboral y conocer la actividad de trabajo, la actividad situada en el lugar de trabajo, lo cotidiano. ¿Qué es lo que pasa con los trabajadores en su cotidiano? Comprender la situación de trabajo, comprender a la persona en su actividad, ¿ya? Porque son dos mundos que están en conflicto. Y a Pedrito no le pasa lo mismo que a Juanito, o a la señora tal X no le pasa lo mismo. No son procesos uniformes, ¿ya? Hay diversidad, hay heterogeneidad. Entonces, lo más importante que yo resaltaría es que estos conflictos, no hay una receta como para poder decir esto es. Si bien nosotros pudimos llegar a unos consensos en la guía de conciliación trabajo-familia para que pudiesen las empresas empezar a aplicarlas cuando los índices estaban muy negativos con respecto a la conciliación. Pero es importante conocer la dimensión personal del trabajo de cada persona, de cada trabajador. Y eso es un poco el proceso. Y tenemos el proceso de intervención. Y tenemos, por otro lado, lo que pasa con los hogares, en la familia, cuando los papás trabajan hasta 16 horas diarias, 18 horas diarias, hasta 20 horas diarias. Tenemos que, el reclamo, ¿cuál es? El de la familia.
el de los niños. Y aquí, por ejemplo, una caricatura en la cual están los 3 Reyes Magos y uno dice, bueno, otro niño más que pide que sus papás no trabajen 12 horas diarias. ¿Ya? Bueno, ¿qué tiempos aquellos? Dice otro. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque en realidad también esto no es que se estén dando también solo por las demandas sociales, sino que los niños en los lugares, en cada una de las familias demandan también más tiempo y después son los principales en reclamar ese tiempo cuando están más grandes, ¿no? Entonces, eso también se los dejo como a modo de reflexión. El acto de cuidar es un acto que es un trabajo porque implica tiempo, una inversión de recursos, una inversión de saberes, una acomodación constante del adulto que cuida o de la persona que está cuidando en este caso, y a lo largo de la vida. Y eso tiene que ser adaptado según el ciclo de vida que está viviendo la persona. Por eso es importante conocer al trabajador, en qué ciclo de vida está, en la crianza de un recién nacido, en el cuidado de un adulto mayor postrado. Hay diferencias, ¿ya? No es todo replicable homogéneamente para todos, ¿ya? Y eso hay escalas, diferentes escalas. Para quienes se benefician o de forma directa de este proceso. Y la conciliación es eso. Está la esfera remunerada del trabajo y la esfera del trabajo doméstico y de cuidado. Y este proceso también, la conciliación en el contexto, se vive en un contexto de cambio y un nuevo concepto de trabajo es la relación entre el trabajo remunerado y el no remunerado. Y la persona vive, dependiendo de las condiciones que tenga en su trabajo remunerado, vive efectos de ese trabajo también, que después se lleva para la casa, ¿ya? Entonces, dependiendo de cómo esté estructurado su trabajo remunerado, va a determinar el cómo yo voy a expresarme en el ámbito familiar o personal, y al revés también, cómo yo esté conciliando mis labores domésticas, cómo me voy a expresar en el ámbito laboral remunerado, ¿ya? Entonces, este instrumento, bueno, el instrumento del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales, que yo no voy a ahondar mucho en eso, pero sí tiene como principal objetivo el identificar la presencia o el nivel de exposición de los riesgos psicosociales al interior de la organización, ¿ya? A través de un cuestionario, que es el ISTAS Suceso ISTAS 21, y tiene 5 dimensiones las que estudia, principalmente la que estamos viendo en estos momentos es la dimensión doble presencia. En este caso, la doble presencia es la preocupación de las tareas del trabajo doméstico y o familiar que produce en el trabajador o trabajadora, ¿ya? Y aquí lo que íbamos a presentarles a ustedes era cómo se llega a esta guía de conciliación trabajo-familia, que se puede aplicar en empresas, se puede aplicar en contextos diversos, públicos, privados, en grandes empresas y en pequeñas empresas. Porque conciliar es permitir organizar las cosas de una manera diferente, pero que consigamos el mismo resultado, ¿ya? Las personas buscando la forma de, ante eso pueden hacerlo mujeres y hombres, buscar hacer las cosas de una manera distinta, pero que nos permitan llegar a los mismos objetivos. Y en este caso se hizo, esta es la guía que se trabajó y que me tocó liderar en el ISP, y la cartilla, que es una versión más breve, en la cual solo aparecen las medidas de conciliación. Entonces, el primer objetivo de esta guía es sensibilizar, sobre todo en relación a las tensiones que viven los trabajadores y trabajadoras a causa de la carencia de conciliación y cómo se pueden mejorar esta carencia, o sea, el proceso de intervención igual las medidas,
¿ya? Bueno, también entregar un marco de prevención para poder que las empresas puedan seguir paso a paso un proceso, un método de intervención. ¿Ya? Y esto es entendido como una política de interrupción dentro del ámbito de género, porque a la larga lo que buscamos, lo que se buscaba hacer con esto, era generar nuevos, no reforzar el estereotipo típico de que la mujer tenga que tener más tiempo, o etcétera. O sea, el tiempo, esto debe ser aplicado a contextos de diferentes, de donde estén trabajando hombres y mujeres, ya no solamente orientado a la mujer. Ya por eso mismo nos dedicamos y nos concentramos en encontrar personas, trabajadores que cumplieran este tipo de medidas tanto del sexo femenino como el de masculino. ¿Ya? Y la guía principalmente busca esos efectos, mostrar cómo el trabajador y la trabajadora están expuestos a una regulación constante. Cuando viven situaciones de tensiones en el trabajo, de tensiones en el hogar o en su vida personal, deben hacer importantes trabajos de regulación interna para no enfermarse, porque si no, se van para la casa enfermos y se pueden generar accidentes, errores, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo importante es que cada individuo debe, y es un subsistema, y eso debe estar coordinado entre sí, ¿ya? Y estos son los efectos de la falta de conciliación. En la vida familiar, por ejemplo, y sobre todo en el trabajo, hay fatiga, culpabilidad, porque mucha culpabilidad de las personas que no están presentes en el momento de que sus hijos van a una determinada actividad o desarrollan una cosa artística y no pueden ir a verlo, no van a las reuniones de curso. Eso en el ámbito de familia. Pero también hay muchos trabajadores que no pueden seguir estudiando o porque están muy metidos en su trabajo y les imposibilitan las posibilidades de promoción. También hay obligaciones con el empleo que también hacen que la persona diga, bueno, tengo que hacer las cosas igual y enfrente a la salud mental. Hay grados elevados de ansiedad, irritabilidad, estrés, problemas de humor, de relaciones interpersonales. También se observa el abuso de alcohol, de drogas. Y en cuanto a la salud física, un aumento evidente de la tensión muscular, generando una mayor vasoconstricción arterial y la disminución de la capacidad de reparación de los tejidos. Por lo tanto, esto está muy asociado también a la plausibilidad que pueda existir con los efectos de trastorno musculoesquelético. Entonces, por eso elegimos ese dibujo, porque es para hombres y para mujeres. ¿Ya? Habitualmente se dice que las mujeres son más hiperconsultantes, que van más al médico, los hombres no se enferman tanto, pero esos también son temas de género. Pero ambos reciben los efectos del estrés, reciben los efectos de la poca conciliación. Pero hay algunas políticas de conciliación que tenemos como derecho en nuestro país, como por ejemplo las mejoras del horario laboral, la flexibilidad horaria, el trabajo a tiempo parcial o el apoyo en cuanto a los jardines infantiles, etcétera. Hay recursos, todavía tenemos recursos a nivel latinoamericano. Diríamos que tenemos uno de los países que tenemos un poco más de recursos, como a diferencia de nuestros los países aledaños, ¿no es cierto? Y entramos a las diferentes, el tema de la intervención, que dentro de nuestro proceso de trabajo participativo que se hizo con diferentes actores importantes, tanto psicólogos, ergónomos, también trabajadores de distintas áreas, de empresas multinacionales como también de pequeñas empresas, nosotros nos pudimos dar cuenta de que era importante para ellos tener este listado de medidas de conciliación,
porque daba un pie para decir, bueno, acá lo dice, es el Instituto de Salud Pública lo dice, y bueno, tenemos que plasmarlo de alguna forma, lo vamos a adaptar a nuestra realidad de trabajo. Y ese es un testimonio. Hay otros testimonios que salen en la guía que las habla, por ejemplo, dirigentes sindicales de un hospital específico o diferentes personas que aportaron conocimientos respecto al proceso que ellos estaban desarrollando en sus lugares de trabajo, de intervención. Y la intervención en salud del trabajo, en cuanto al riesgo psicosocial, principalmente lo que busca es identificar y analizar los factores de riesgo, pero también identificar aquellos factores protectores que tienen los lugares de trabajo, porque no todo es negro, ¿ya? Y eso hay que potenciarlos, ¿ya? Y ahora, en primer lugar, lo que se busca en un primer momento es generar una intervención de movilización, generar que en la intervención se haga un proceso de reconocimiento de que el sistema de la empresa está mal y en alguna forma hay que reparar, ¿ya? Y eso es lo que se considera como una preparación primaria acerca de la intervención. En un segundo ítem, tenemos que la intervención de cambios en la gestión de la organización del trabajo, ya lo que implica comprender el trabajo y analizarlo de la manera más variable posible desde una perspectiva de la actividad situada, ya del contexto de trabajo, de lo que pasa en lo cotidiano con las personas, qué materiales les faltan, qué es lo que no tienen para desempeñar su actividad. Como decía Carlos recién, o sea, los elementos de protección personal son todos, hay para todos, son diferenciados, ¿ya? Realmente si tenemos las condiciones se van a poder desarrollar bien las actividades, ¿ya? Y es lo que necesita cada persona para poder desempeñar. Y bueno, y una primera etapa, ¿no es cierto?, es la del análisis, el análisis del contexto, de la situación, luego la elaboración e implementación de las medidas y una etapa de seguimiento, cómo se opera en intervención psicosocial. Entonces, en primer lugar, el análisis es cómo afecta la conciliación de trabajo-familia. De esto desde el punto de vista del empleador como desde el punto de vista de los trabajadores. Posteriormente, la elaboración de una lista de los principales problemas en materia de conciliación trabajo-familia, ¿ya? Desde un punto de vista del trabajador, ¿cuáles son los principales problemas que tengo? Ya que se tienen dentro del lugar y que observa también los empleadores y en este caso los administradores, las personas que están en la gestión, que se visibilizan. ¿Ya? ¿Cuál es el principal momento? Ya que la persona llega tarde y resulta que tiene que atender público, pero no hay nadie más que se pueda ir buscando la forma en qué cosas, qué elementos concretos se dan en estas dificultades de medidas y de problemas que genera la conciliación, ¿ya? Y también elaborar una lista con soluciones existentes, las que tengan más a mano, ¿ya? Las más posibles de realizar. Y es importante mostrar la variedad de medidas existentes, y ahí es donde la guía da su primer paso y empieza a ser bastante útil para los contextos laborales. Y complementariamente, a nivel de todo ese proceso, es importante identificar los riesgos concretos, donde se generan las tensiones principales del trabajo, con precisión, con el análisis del trabajo y también con la elaboración de soluciones que sean como principio explorar las posibilidades que existen, ¿ya? Los medios de trabajo en ese sentido no se deben cerrar a la posibilidad de innovar también y de generar otras posibilidades para los trabajadores. Y en este proceso debo decir que la utilización del enfoque participativo va a ser siempre el que va a primar, ¿ya? Aquí la consulta, el preguntar, hacer consulta colectiva en los lugares de trabajo, ¿qué le parece esto? ¿Qué le parece esto otro? ¿Sería ajustado a su realidad como trabajador? Etcétera. Ya dentro de la guía de conciliación trabajo-familia igual quisimos poner un apartado con dos
instrumentos que hacen eso. Buscan consultar en los trabajadores cuáles son sus principales problemas en términos de conciliación trabajo-familia y ahondar en esa dimensión. ¿Ya? Y luego la guía tiene unos anexos también que plantean la propuesta de medidas de conciliación trabajo-familia. Y esa es como la primera página, porque hay como 3. Son bastante precisas en lo que plantean. Y lo otro es la formación en conciliación trabajo-familia, en trabajadores, en jefaturas, en comités paritarios, en agrupaciones de trabajadores, en sindicatos, etcétera. O sea, es un tema de conocimiento que debe ser de conocimiento de todos los actores en salud del trabajo, en el trabajo, ¿ya? O sea, que se desempeñan diariamente, porque hay diferentes roles que se pueden cumplir y diferentes exigencias también que tenemos y como deberes y derechos dentro de los lugares de trabajo. Entonces, esta foto es una de las fotografías que se hizo, donde se hizo una capacitación. Bueno, fue un ciclo de capacitaciones en términos de conciliación trabajo-familia en el Instituto de Salud Pública, donde participaron distintas personas interesadas en el tema de distintos organismos públicos y privados. Entonces analizamos cómo las labores del trabajo restringen o imposibilitan la expresión de las labores de familiares, personales, estudio. ¿Cómo vemos eso? ¿Ya? En la fatiga diaria, en el que llego cansado y no quiero leer lo que tengo que leer para el sábado porque tengo que estudiar y estoy en formación continua, o porque en realidad no me dan hacer las tareas con mis hijos y sentarme a ayudarlos porque en realidad soy un trabajador y estoy cansado. Entonces, ¿cómo se asume eso? ¿Cómo se asume por parte del trabajador? ¿Es aceptable? ¿Nos aceptamos nuestro propio cansancio? ¿O estamos rabiando con el niño chico ahí, ya, apréndete Entonces también se manejan de distintas maneras, ¿ya? Y cada persona tiene un recurso o no recurso o factores que lo van a ayudar a enfrentar esas situaciones de tensión. O, por ejemplo, si estamos en pareja y no hemos hablado con nuestra pareja de alguna situación porque en realidad no me dio tiempo el trabajo, nos olvidamos y queda ahí la situación de pareja, ¿ya? Entonces, al final nunca encontramos espacios para dedicarnos a nuestra vida. Y ese es como el llamado que hace esta guía, y en realidad el protocolo de riesgos psicosociales nos hace cambiar una forma de ver nuestra cultura, nuestros valores, nuestros principios, nuestra sociedad, en cómo los elementos estructurales que de base que existen en la sociedad están permeando a los lugares de trabajo. Todo este tema del acoso, el tema de las dificultades de tiempo, el apremio ya del tiempo que tengo para la persona, para mí o para entregarlo al trabajo. Cómo se irrumpen en los espacios laborales, ya en los espacios familiares o personales el trabajo también. Y aquí estas son experiencias de implementación de medidas de conciliación trabajo-familia que buscan, por ejemplo, en los lugares de trabajo generar talleres para padres, diferenciados por grupo etario. Talleres para padres de 0 a 4 años, por ejemplo, o talleres para padres de niños adolescentes, porque también ustedes tendrán hijos o hijos más grandes. Son situaciones críticas. Son situaciones en las cuales las personas enfrentan en sus vidas personales y generan tensiones. Entonces ahí, por ejemplo, habilidades de crianza para padres, madres, cuidadores de niñas y niños de 0 a 5 años. El horario protegido que tienen en el sistema de salud, en los consultorios, la visita de los hijos a los lugares de trabajo, que conozcan qué hacen los papás, qué hace la mamá, dónde trabajan mis papás, así se denomina otro taller, y son actividades que permiten también incorporar temas de género, o por ejemplo talleres de
democratización de roles y corresponsabilidad familiar, iniciando un camino de apoyo sobre el significado de roles familiares y laborales en el conflicto con el trabajo. Y así. Hay muchos talleres que se pueden implementar, pero eso demanda la creatividad también de cada contexto, de cómo enfrentan y cómo pueden plasmar esas necesidades que tienen. Bueno, ¿y qué debemos hacer? Es esencial redistribuir el trabajo total, tanto el remunerado como el no remunerado, y en esto un papel activo también lo va a tener el Estado, ya principalmente en generar más apoyo al cuidado, ¿ya? Y para que generen también más participación de hombres y campañas para que se genere mayor democratización de las labores de cuidado doméstico. Por otro lado, el ambiente de trabajo, hay que decirlo, es un determinante de la salud de las personas. Entonces, debemos atender el ambiente de trabajo y darle el reparo o las mejoras que se necesitan. Y además, superar los riesgos psicosociales también implica superar, tener acciones colectivas en los estamentos diferentes de la organización. Que las personas participen y den su opinión no es malo, ¿ya? Porque a la larga nos permite generar medidas más concretas y más sustentables en el tiempo. Si yo hago medidas que son impuestas desde la organización más alta de la jefatura, voy a tener repercusiones también en el ambiente de trabajo, ¿ya? Por parte de eso. Entonces, el proceso, idealmente, y lo dice la guía y el protocolo de riesgos psicosociales, es que un enfoque participativo va a ser mucho más valorable que cualquier otro enfoque. Y por otra parte, el origen de los riesgos psicosociales laborales está en la organización del trabajo, lo cual implica también para el riesgo de la doble presencia. Y por otro lado, ya para finalizar, se trata de sustituir las prácticas de gestión que sean precarizadoras. Vimos que en términos de que se incentiva la competitividad, se incentiva la rivalidad también en muchas veces para poder generar más producción. Y eso no está de la mano con los riesgos, la prevención de los riesgos psicosociales. ¿Ya? Las personas quizás tienen que buscar prácticas que sean más acomodadas a nuestro contexto, a nuestra visión actual de lo que es la salud. Y la gestión debería partir por ahí, o sea, esto es saludable para las personas, ¿cómo lo vamos a hacer? Generar reflexión respecto a esos procesos y de las actividades que van a desempeñar los distintos componentes de nuestra empresa, ¿ya? Lo cual sea más justo para los trabajadores y más justo también para todos. Y eso sería mi presentación. Muchas gracias.